escuela es una institución de violencia simbólica y podríamos resumirlo en la idea de que es una institución que impone significados. Pero para analizar esto y ver de qué se trata, porque no es tan sencillo como parece, vamos a empezar por mencionar que la escuela, en tanto institución productora de subjetividad, lo que va a hacer, según la lectura de Pierre Bourdieu, es reproducir las estructuras sociales. Algo de esto habíamos visto en el texto de Daniel Brailovsky, así que vamos a decir que Pierre Bourdieu fue uno de los primeros en demostrar, no solo señalar, demostrar que hay un origen social, o que el origen social, perdón, mejor dicho, el origen social, en demostrar que el origen social de los estudiantes tiene relación con el resultado académico. Esto no debería ser leído linealmente en este sentido. Si el estudiante es pobre o la familia del estudiante es pobre, los resultados académicos van a ser bajos o por debajo de lo esperable. El mecanismo del que habla Bourdieu en términos de escolar o las prácticas escolares, lo que van a hacer es imponer una cultura como legítima y señalar o expulsar a las demás culturas por fuera de lo válido, lo reconocible, lo aceptable. Esto no significa que la escuela no va a aceptar a sujetos que formen parte de otra cultura o que tengan otros saberes, sino lo que va a hacer es negar o impugnar su cultura en la práctica. Es decir, podemos dejar entrar, vamos a dar un ejemplo, a un musulmán a la escuela, pero no le vamos a permitir que desarrolle prácticas religiosas en la escuela, incluyendo por prácticas religiosas la vestimenta. No podría ir con ningún atuendo que demuestre que su religión es esa y no otra. Esa otra, ustedes podrán ver que para nosotros no llevar ninguna inscripción y ningún atuendo religioso es estar, entre comillas, normal, sin demostrar adhesión religiosa. Bueno, justamente nosotros lo vemos normal porque tenemos en nuestra sociedad una adhesión al cristianismo. Bien, por lo tanto, si vemos a una mujer con un turbante o con un yabón o un hijab, decimos que está haciendo una manifestación religiosa porque es ostensible. Bien, no tenerlo desde la cultura, desde la otra cultura, es hacer la manifestación. Hay dos conceptos en el texto de Deglin-Ocenti que aluden directamente a cuál es la forma en que la escuela va a procesar el origen social de los estudiantes. Y tiene que ver con la distancia, o la cercanía, o la lejanía, si lo podemos decir de esa manera, de la cultura del estudiante con la cultura escolar. Es decir, que la escuela va a deculturar a un estudiante cuya cultura tenga pocos elementos en común con la cultura escolar. Es decir, si yo vengo de una cultura en la que rara vez nos sentamos 4 horas seguidas, o en una cultura en la que es básicamente oral, la escuela va a decirme que la cultura necesaria o la cultura es poder estar sentado y tener momentos de estar trabajando sentado
es decir, con el cuerpo quieto, y que la cultura es escrita y venimos a la escuela a escribir. En este caso yo no estoy diciendo que una cultura es mejor que la otra, sino lo que estoy diciendo es que la escuela lo que realiza es una imposición cultural. Bien, para otros sectores va a haber más proximidad, va a haber más elementos en común. Bourdieu habla de técnicas de trabajo, saber cuándo no gritar, callarse, escuchar, reflexionar, si estás cansado de hacer una cosa, si tenés energía hacerlo, o buscar distintas maneras de resolución. Bueno, para esas culturas que generalmente nosotros identificamos con la clase media, el tránsito por la escuela va a ser más familiar, va a ser de reeducación. Es decir, que hay más elementos comunes, hay cierta familiaridad entre la cultura que trae el estudiante y la cultura escolar. Y podríamos preguntarnos después de esto, ¿dónde la escuela reproduce la desigualdad? ¿O dónde reproduce la estructura social? Por un lado reproduce la estructura social porque hay un arbitrario cultural que en la escuela va a ser consagrado y va a ser legitimado y colocado en el lugar del correcto o del único o del más valioso. Bien. Por otro lado, la escuela va a encubrir una práctica racista en función de el resultado académico. Es decir, la escuela va a elaborar una cantidad de juicios académicos sobre el estudiante, que en realidad son juicios sociales. Por lo tanto, lo que va a hacer es disfrazar juicios sociales de juicios académicos. Y esto va a traer consecuencias para los estudiantes que obtienen bajos resultados porque van a ser tomados como una herencia, va a ser tomado como herencia natural algo que es una herencia cultural. Pero no herencia por el sentido que se le pasa automáticamente o en los genes, perdón, sino que es una herencia porque es el legado que recibe de su cultura. Bien, así que cuando nosotros nos ponemos a pensar acerca de los modos que tienen los estudiantes de resolver las cuestiones y le atribuimos un juicio, lo que estamos haciendo no es un juicio académico, sino un juicio sobre su procedencia social o sobre su cultura. Y esto vale para, por ejemplo, los profesores universitarios, cuando decimos que a los estudiantes no les interesa los temas importantes o no les interesa nada. Tal vez esto se ve un poco más en la escuela media. O vayan a la película Planilandia, no en la escuela, sino en el lugar de trabajo, donde quien oficia de capataz o quien realiza la función de supervisión, tiene algunos juicios sobre el desempeño de los cuadrados que parecerían estar referidos, si tomamos a Bourdieu, podrían estar referidos al trabajo, al desempeño laboral, pero en realidad son juicios culturales sobre los cuadrados. Perdón, entonces lo que decía es que los análisis sobre la escuela muestran que la sociedad capitalista, para reproducirse, no solo necesita de la reproducción material, sino también de la reproducción cultural. Hablemos un poco del concepto de hábitus, que es un concepto que hasta acá no lo he nombrado, al menos no directamente. Hay dos razones. Una porque muchas veces se carga la tinta en explicar el concepto de hábitus, en memorizarse una definición. Hay muchísimas definiciones del concepto. Y la otra es porque en varias de las cuestiones que he mencionado está implícita la noción de hábitus. Tratemos de pensar, o la invitación es pensar el hábitus como un principio ordenador de las prácticas. O piénsenlo como unas lentes que le van a permitir interpretar el mundo social de una manera y no de otra.
cuando yo decía que tal vez para un musulmán que nosotros no tengamos ninguna identificación es una forma de identificarse, tiene que ver con la estructura, los principios ordenadores de la práctica que tiene esa persona. Y va a percibir algo muy distinto a lo que vamos a percibir nosotros porque tenemos otros principios ordenadores. Por lo tanto, la noción de hábitus va a hacer que algunas cosas que tal vez podrían llamar la atención no nos llamen la atención, porque nosotros hemos incorporado esa exterioridad. La definición que más me gusta a mí de hábitus es la que dice: el hábitus es el colectivo institucionalizado. Perdón, corrijo. Podría editarlo, pero quiero dejarlo así. El hábitus es el colectivo individualizado. Es decir, que la visión del colectivo en el cual yo me desarrollo, soy atravesado, soy producido dentro de ese colectivo, se incorpora en mí en forma individual. Por eso es muy difícil separar lo individual de lo colectivo, lo interno de lo externo. En eso es importante la idea de hábitus, pero sobre todo cuando lo llevamos a la práctica y asumimos que para algunos las cosas son de determinada manera y no lo son. Y en esto la escuela muchas veces lo hace. Por ejemplo, con la tarea. Se ha discutido mucho acerca de la tarea escolar en el domicilio, porque cuando uno dice domicilio está presuponiendo algunas características espaciales, pero también de relaciones que no se tienen por qué dar igual en todos los domicilios. De hecho, no se dan. Y tal vez en este momento en el que estamos en cuarentena podamos verlo con un poco más de claridad cuando decimos quédate en casa. Las consecuencias para algunos no son iguales que para otros, y ese unos y otros tiene que ver con colectivos, tiene que ver con grupos sociales, tiene que ver con clases. Bien, así que ahí voy a tratar de dejarles una serie de imágenes para que podamos pensar qué significa quedarte en casa y qué significa cursar a distancia. Sobre el concepto de campo, al final les dejamos un video en el que tratamos a través de un gráfico de mostrar cómo se comporta el espacio social en relación a los capitales de los que habla Bourdieu.